Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con el escritor Diego Manusovich. Bueno, Diego, un placer tenerte acá en Entrevidas. Gracias, un placer para mí. Un abrazo para vos y para toda la audiencia. La verdad que bueno, tenía muchas ganas de tenerte acá en el canal. Bueno, tuve la oportunidad de leer dos de tus libros de la saga, ¿no? El Bien, muy bien, Pedagogo, muy bien. ahí está, y este sería, y el caso de la Barra Brava de Odense, bueno, equipo de Dinamarca, para los que somos futboleros, ¿no? Y el pedagogo y la segunda revolución de Paul McCartney, yo soy fanático de los Beatles, así que, bueno, impecable esto. La verdad que me gustaron mucho, publicado por Más Humanos, la editorial. Pero antes Ujú. de hablar de esta saga, ¿no? Ya van 8 libros, Diego, la verdad, impresionante el trabajo, la calidad del libro como objeto también me encantaron. Pero antes de hablar de estos libros, quería preguntarte cómo se dieron tus comienzos como lector. ¿Por dónde arrancaste? ¿Quién te inculcó tu amor por la literatura? Mira, un libro que me marcó mucho fue un libro de Vasconcelos que se llamó Vamos a calentar el sol. Yo tenía 9 años, 8 años, 9 años. No me acuerdo cómo llegó a mis manos. Tal vez mi mamá, mi papá, mi familia. Había libros en casa. Y bueno, lo empecé a leer y me acuerdo de leer mucho en la cama como un lugar de encontrarme con el objeto libro y a través del objeto libro viajar. Y me acuerdo que en varios momentos del libro, que no volví a releer, pero me acuerdo que en varios momentos del libro llegué a niveles de emoción importantes. Yo podría decir que ese fue uno de los mojones trascendentales de mi vida como lector. Después, bueno, en la adolescencia me gustó mucho Kafka, amé a Kafka, El Castillo, América, La Metamorfosis. eh, Encontré en esa urdimbre oscura y laberíntica, encontré, bueno, mucha magia, mucho el esoterismo narrativo que implica meterse en la emocionalidad de personajes atormentados, ¿no? Y me pareció fascinante. Y después, bueno, qué sé yo, la, 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 la hermosa aventura de poder leer desde Noah Gordon, Borges, Cortázar, Isabel Allende y tantos otros que Dickens, Twain, eh, digamos, y en cada etapa de la vida uno le resuena distinto el carácter de las historias, el carácter de la pluma. A mí me gusta mucho leer libros bien escritos, con belleza literaria, me gusta, es lo que más me gusta, y además una historia que implique, bueno, meterse en un viaje profundo, bien narrado, de modo de compenetrarme con la historia. Ahí está mi goce personal es cuando me puedo compenetrar con una historia y estoy en ese momento con el escritor. Estamos juntos con el escritor eh, navegando en ese mar de la aventura que narra y eso me apasiona, me sigue apasionando. Adoro leer, adoro leer. Es lo que más me da placer intelectual en la vida, es leer, leer. Prácticamente no miro televisión, hace mucho que no enciendo la tele. Me gusta un poco la radio, pero la lectura me apasiona y bueno, a partir de ahí seguramente también es constitutivo de mi oficio como escritor, ¿no? Qué lindo cuando uno, ¿no? Da con una historia bien escrita. El placer es inmenso. A los que, bueno, nos gusta leer, saben de lo que hablo. Una historia bien escrita, una historia con todo el sabor de el sabor del costumbrismo, del contexto, de la animosidad de los personajes, bien narrada, bien llevada, bien constituida, ajustada en su relato, sin tiranteses, sin tirar de los pelos las historias, aún las de ficción más osadas.
No hay placer, para mí no hay placer intelectual mayor que encontrarme con un buen libro. Un buen libro, una buena historia, adoro, no importa la cantidad de páginas que tenga, por supuesto. Diego, y en cuanto a la escritura, ¿cómo arrancaste? ¿Empezaste a escribir algo más lúdico? ¿Fuiste escribiendo cuentos? Eh, Yo, ¿Arrancaste con narrativa? bueno, escribo desde hace unos 20 años en un diario en la ciudad donde vivo en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Escribo columnas de opinión los domingos, desde hace muchos años. Columnas sobre interés general, economía, política, sociedad, educación y todo lo que nos pasa en esta vida de vivir juntos en comunidad. Fundamentalmente, también algo de poesía, pero esa es la base de mi raíz literaria, digamos, ¿no? Poder describir la realidad y poder reflexionar con los lectores acerca de qué nos pasa como sociedad a la hora de ir atravesando esta historia tan variopinta que nos toca vivir. Y ese es el antecedente a zambullirme en el mundo de la ficción, Eh, en el que por primera vez en el 2016 bueno, yo leo mucha ficción, como dijimos antes, y bueno, en un momento me acuerdo que estaba en la playa y me llevé varios libros para leer, terminé la primera novela, estaba sentado mirando el mar debajo de una sombrilla y a mí no me gusta leer las contratapas hasta terminar el libro, ¿no? Porque la contratapa suele adelantar, dar contexto y a mí me gusta empezar la primera hoja y no saber qué viene, ¿no? Me gusta ese juego interno. Y al leer la contratapa del libro que había terminado de leer, es una contratapa muy edulcorada, muy elogiosa del autor, ¿no? Y citaba que varios periódicos americanos lo endiosaban como el escritor de la época que estaba de moda y qué sé yo. Y a mí no me había parecido tanto, me había parecido un libro medio pelo, digamos, ¿no? Entonces mi mujer estaba al lado y le digo, mira, si este tipo escribe lo que escribe y dicen de lo que dicen, me pongo a escribir hoy mismo, le digo, porque la verdad es que... Y ella me mira y me dice, dale, ponete a escribir. Yo me había llevado la computadora, así que esa misma tarde empecé a escribir mi primera novela. Y bueno, me encaramé hacia una historia que tuviera puntos de contacto con mi vida profesional. Yo soy licenciado en Ciencias de la Educación, tengo una empresa que se dedica a producir proyectos de cambio cultural que se llama Foro 21, campañas de promoción de la lectura, campañas de cuidado del medio ambiente, proyectos de educación vial en escuelas, es decir, programas que permitan mejorar nuestras capacidades y nuestros desarrollos en vistas a la convivencia cotidiana, ¿no? Entonces lo que hice fue armar un personaje adulto, el Troy profesor Troy Helguera. Helguera, el Sí. profesor Troy Helguera, que harto de vivir en la ciudad de Buenos Aires, se decide irse a Trevelin, al pueblito cerca de Esquel, a retirarse a vivir una vida tranquila luego del ajetreo de la gran ciudad, ¿no? Y lo que sucede es que el tipo era muy prestigioso en sus tareas cotidianas, que el tipo se dedicaba justamente a este tipo de cosas, y lo que no puede evitar es que, a pesar de estar retirado en una cabaña al pie de las montañas y al lado de un río, reciba el llamado de gobernantes y personajes de diferentes partes del mundo que no pueden resolver determinado problema social, ¿no? En el caso de los dos libros que vos leíste, el caso de la Barra Brava de Odense, que es el cuarto libro de la saga, quien lo llama Troy es un multimillonario que vive en un castillo en la ciudad de Odense, que es la segunda ciudad de Dinamarca, después de Copenhague, que es la capital, que ya está un poco viejo, está cansado, pero siente que su vida de multimillonario no ha podido preservar cierta historia familiar muy vinculado a generar desarrollo social en la ciudad de Odense, ¿no? Sus ancestros habían creado salas hospitalarias, escuelas, centros culturales, hasta un club de fútbol, y siente que él no pudo continuar esa línea de compromiso comunitario, pero ahora, casi al borde de retirarse, siente que tiene que definitivamente, que quiere recuperar ese sentido de la vida, ¿no? Y a Troy recibe ese mail de estando en Trevelin, se entusiasma, dice, un tipo que tiene 90 años, que tenga ganas de darle ese giro a su vida, le pareció muy interesante y decide, bueno,
y recurrir a su oficio, digamos, es contratado por el multimillonario y se va a Odense a vivir en el castillo algunas semanas a ver qué pasa con eso y cómo ayudarlo, ¿no? Bueno, y en ese devenir que vos leíste, bueno, pasa de todo, hay suspenso, hay temas ambientales, hay temas vinculados a la historia, Dinamarca, la ocupación nazi, un montón de cosas, algunas espeluznantes vinculadas a toda la trama de suspenso, hasta que le confiesa que está por desprenderse del club de fútbol que tiene, que había generado la familia, que era el club de fútbol para los obreros de las fábricas de astilleros, fábrica de buques mercantes que tenía la familia, y que lo está por vender porque ya no sabe qué hacer con las barra bravas los domingos en el fútbol, ¿no? Que hay mucha violencia, que él no quiere eso, entonces lo quiere vender a una fábrica de cerveza alemana, y Troy le dice, pará, déjame que quiero estudiar el tema, ¿no? Entonces, bueno, Troy va, como siempre, trata de investigar, de comprender, de diagnosticar qué es lo que está pasando. Hasta un domingo va a la cancha, ocurre una feroz pelea entre barra brava, se corta la luz, sabotean la luz, llueve, tormenta, termina bajo una tribuna, y bueno, todo lo que, la locura de esa violencia, hasta que, bueno, finalmente Troy, a pesar de estar convaleciente y con una pierna rota en el hospital, le pide al dueño del castillo unos días porque él no soporta volverse a la Argentina sin haber resuelto ese caso, ¿no? Y bueno, finalmente a los pocos días alumbra una idea muy simple, la habrás visto en el libro, no la vamos a spoilear, pero es una idea muy simple, una condición de ingreso al estadio, una condición de habitabilidad que permite que ese domingo por primera vez las familias puedan disfrutar de un espectáculo deportivo sin ningún tipo de violencia, ¿no? Y este es el tipo de ficción que el pedagogo encarna en cada una de las 8 novelas. Son novelas de suspenso, en donde, bueno, están cruzadas por ideas ingeniosas, con dispositivos educativos que permiten, de alguna manera, resolver problemas comunitarios, como en este caso, la violencia, lo que nos pasa a los humanos en situación de cancha de fútbol enloquecida, ¿no? Es una especie de detective, ¿no? Es un Sherlock Holmes, el personaje de Troy. Claro, vendría a ser como un detective, como un Sherlock Holmes, pero Sí. que en vez de resolver robos o asesinatos o muertes, se dedica a resolver problemas sociales. En el caso de la última que tenés en la mano, la segunda revolución de Paul Ah, McCartney, te voy a mostrar acá, está por ahí, acá. Hay un tema ahí quien, con los animales, ¿no? claro, quien lo llama a Troy es el mismísimo Paul McCartney, el Beatle, que no sé si muchos oyentes lo saben, pero Paul es muy activo en el tema del vegetarianismo. Es muy activo desde hace muchas décadas, que lucha para que los seres humanos no consumamos carne en nuestra ingesta cotidiana, ¿no? Y lo que la ficción es que Paul siente que esta campaña está un poco amesetada, está un poco rutinizada, y no encuentra formas de relanzarla en el planeta para que tenga más eco y más prédica. Y leyendo una revista de domingo, tirado en su cama con su esposa, justo había un reportaje, el profesor Troy de Helguera, que contaba sus andanzas de los otros libros, y dice, este tipo es el que me puede ayudar. Este tipo es el que nos puede ayudar a encontrar formas de que esta campaña esté más en la agenda planetaria, que más gente pueda contagiarse de esta idea de no consumir, no sacrificar a animales, no generar muerte animal para nuestra ingesta cotidiana. Y ahí lo llama, le manda un video a Troy, y la que más entusiasma es la esposa de Troy, que le dice, ¿cómo no estás emocionado que te llama Paul McCartney? ¿Cómo? Ya mismo, ¿no? Y dice, no, la verdad que no, porque, mira, yo tengo una pierna de cordero ahí en el horno que se está haciendo. Yo no soy vegetariano, le dice Troy, yo soy carnívoro. Y la verdad es que no quiero ser antiético con el hombre, digamos, ¿no? Él está muy esperanzado en que yo pueda, pero la mujer le dice, pero no hace falta que vos seas vegetariano. Si vos podés ayudarlo a potenciar esa idea, ese camino, que es un camino ideológico interesante, bueno, y finalmente Troy se convence, le advierte a Paul por mail que él no es vegetariano, que no le promete mucha profundidad en su servicio. Paul le dice, igualmente vení, que algo bueno va a salir, y viaja.
Y bueno, pasa unas cuantas semanas en Londres, viviendo en la casa de huéspedes de Paul McCartney. Y bueno, y ocurre de todo en esto de ver qué dispositivos educativos se pueden lograr para sensibilizar a los seres humanos en relación a la ingesta cotidiana, ¿no? Cómo hacer, qué pasa cuando consumimos carne animal, qué nos pasa a los seres humanos, qué pasa en la naturaleza y qué poderes ocultos están detrás de aquellos que quieren que sigamos consumiendo carne, ¿no? Y todo eso se pone en tela de juicio, en tela de juego. Todas las novelas tienen mucho suspenso y trama policial de todos los colores. Hasta que, bueno, finalmente Troy encuentra junto a Paul en momentos muy lindos, encuentra una idea linda, luminosa, conmovedora, para que este mensaje pueda convertirse en un mensaje planetario y conmover a las mayorías, ¿no es cierto? La verdad que son, por lo menos yo leí estos dos libros y me encantaron. Y sabes que te escuchaba muy atentamente recién, ¿no? Cómo describías cada historia y los gestos, ¿no? No analizándote, pero digo, me imagino lo que te divertís escribiendo estos libros, ¿no? Me divierto y sufro. Cuando termino de escribir, estoy algunas semanas un poco atribulado porque escribir sobre suspenso y escribir sobre la pasión de aquellos que quieren y desean un cambio social en sus comunidades y todo lo que se pone en juego cuando en todas mis novelas hay momentos aciagos, hay momentos duros, hay momentos difíciles, donde parece que la utopía es imposible y se cae la tensión, digamos, porque. Y después hay una resiliencia maravillosa, siempre, en cada novela, y un volver a empezar, y el empujar y el urdir los diferentes personajes que le dan sentido a la potencia del suspenso, hace que uno internamente sea como una coctelera emocional, ¿no? Además, bueno, uno tiene que hacer varias cosas al mismo tiempo, digamos, ¿no? Tiene que narrar, pero también tiene que sembrar pistas, y algunas pistas que siembra son pistas que preanuncian, que preanuncian algo que va a ocurrir, a veces son pistas para despistar, a veces son pistas para sesgar, a veces son pistas para inducir, y todo ese juego emocional que yo me lo tomo en forma muy seria, digamos, cuando termino, es como una carga emocional muy fuerte. Hay momentos donde me conmuevo, momentos donde es más, si no me conmuevo, no sirve, digamos, es decir, necesito que haya momentos muy conmovedores para mí, digamos, porque es lo que yo creo que después creo, imagino, Claro, que va a pasar con los lectores. claro. Entonces, si yo no siento lo que creo que después va a sentir un lector, no puedo avanzar, digamos, ¿no? Ni la empiezo, digamos, ¿no? Es decir, una novela para mi forma de ver tiene que tener, yo arranco cuando yo sé por dónde va a ir el 70% de la novela, ¿verdad? El 70%. Después hay cosas que se van definiendo ahí, que van surgiendo, imágenes, matices, juegos y demás, pero toda la potencia argumentativa, eso está antes, y después es un poco bueno, movilizador, ¿verdad? Pero hermosamente movilizador, hermoso, maravillosamente movilizador, sí. O sea, vos al momento de arrancar por ejemplo, una de las historias, vos ya tenés más o menos en la cabeza una gran parte de la historia, digamos. El 70%, sí, sí, sí. Yo tengo sobre qué quiero, cuál es la Hacia dónde temática, ir. cuál es el dispositivo educativo final que resuelve el problema. Por ejemplo, la novela de la tercera novela, el caso de la Venecia de Oriente, que el pedagogo viaja a un pueblito de la China a resolver un problema de violencia de género en un pequeño pueblo, es decir, a intentar impactar educativamente en los varones de ese pueblo para terminar con la violencia de género, a través de ideas y dispositivos de cambio cultural. Y bueno, esa idea final ya está, la resolución ya está, y algunos pequeños giros de la trama
eh, ya están prelineados, digamos, ¿no? Es decir, la columna vertebral está armada. Después, claro, en el ejercicio de la escritura puede ocurrir que por ahí surge una idea que cambia. A Claro. veces me pongo a leer la estructura original, o me ha pasado de toparme con la estructura original que he diseñado, el plan original que he diseñado a la hora antes de escribir una novela, y a veces es más fiel que otras, ¿verdad? Porque por ahí surge algo lindo en el medio y es un camino alternativo que me parece más luminoso, más ocurrente, o más oscuro, o más potente, o compensa otros momentos de la trama y me parece que corresponde. Bueno, y eso tiene que ver con la aventura, lo maravilloso de la aventura de escribir, ¿no? De escribir una Diego, historia. y cuando arrancaste, ¿no? Bueno, ya por 2016 con la primera historia, ¿ya tenías en la cabeza que iba a ser una saga? Mira, sí, cuando estaba pasando la mitad del primer libro, dije, esto no puede terminar en una ficción, no puede. Acá hay un personaje lindo, potente, un personaje rico, carismático, hermoso en su belleza ideológica, en sus utopías. Y dije, y casi al terminar ya se me había ocurrido la segunda trama. Y cuando escribo la segunda, entonces terminé la primera y a los 20 días me puse a escribir la segunda. Y cuando estoy terminando la segunda, se me ocurre la tercera. Y así sucesivamente. Y las 8 novelas se terminaron de escribir en 2 años, 2 años y medio se escribieron 8 novelas. Es decir, empezaron a surgirme las ideas, las tramas, los lugares, y como una catarata incontenible, una cosa que nunca me había pasado en mi vida, digamos. Nunca me había pasado de tener, de algo que como que me brotara tanto de todo mi ser, ¿no? De mi cabeza, de mis dedos, de mi corazón, de mi boca. Y además, Y 8 novelas en 2 años es un montón. eh, no lo podía parar, Ah, realmente voy a decirlo de esa manera, no lo podía parar. Después, a los 2018 y medio, ahí terminé 8 novelas y la novena, que no salió todavía, la escribí en pandemia. Esa la escribí en mayo del 2020, que se llama El pedagogo y el caso del sepulturero de Madrid. Ya está escrita y ocurre en Madrid. Y esa la escribí en pandemia, digamos, ¿no? Y después algunas otras cositas también que tienen que ver con derivados de la saga. como una Eh, especie de spin-off. Mira, me llamaron de una editorial de España para entrar en querían un cuento mío para una antología, que va a salir ahora en abril. Y yo dije, mira, yo no escribo cuentos. Pero después dije, para, déjame pensar un poquito. Antes de decir que no, déjame pensar. Claro. Y bueno, lo que se me ocurrió eh, fue, mejor dicho, escribir una precuela de la saga. Y escribí un cuento de unas 25 páginas que se llama El pequeño Troy Helguera. Es una aventura del profesor Troy Helguera a los 10 años que resuelve el primer caso de su vida lo resuelve a los 10 años en su escuela. Es un caso de acoso escolar, de bullying, De bullying. en su aula, ¿no? Unos compañeritos que estaban pasando por un momento de mucho acoso por parte de otros muchachitos. Y escribí ese cuento, El pequeño Troy Helguera, y me encantó, son 25 páginas, es un librito, que ahora probablemente lo editemos en Argentina también. La gente que ya ha leído una tiradita corta que hice le encantó porque está situado en los 70, en la escuela a la que yo fui, digamos, cuando yo era chico, en la ciudad de Buenos Aires, y Troy está ahí a los 10 años y hay como todo un contexto de época que me encantó, me gustó, y aparte pone en juego todas sus categorías imaginativas,
preliminares a los 10 añitos, algunas curiosidades que el pequeño Troy Helguera, luego a los 70 años, va a ser ya su oficio, ¿verdad? Su cosmovisión profesional, y es la que va a darle sentido a los 8 libros de la trama, de la saga, pero a los 10 años sus pequeñas curiosidades hacen que pueda echarse luz sobre un tema de bullying escolar, y me gustó mucho, y a la gente, bueno, a la gente de España le encantó también, así que ahí hay una cosita linda que tal vez con el tiempo se pueda convertir en una saga una saga precuela, eh, con un público también, un público multiforme, porque a pesar de que Troy tiene 10 años, le ha gustado mucho a gente grande, muy grande. Lo ha leído gente de 70, 80 años que me ha llamado llorando, digamos, ¿no? Y entonces pasa algo muy raro con las novelas épicas, ¿no? Estas novelas de personajes épicos que resuelven problemas, no ganan guerras, ¿no? No es que ganan guerras o resuelven asesinatos, sino que resuelven problemas de la vida. Parece ser que hay algo resonante que, que contagia. A mí me tiene, obviamente, fascinado y me tiene muy, muy agradecido, muy, muy agradecido. Pero que bueno, tal vez esa saga infantil con Troy de chico también sea un producto que permita emocionar y contagiar voluntades, ¿no? No, muy interesante, ¿no? Continuar esto que decís, esa precuela bueno, Troy de los 10 años. ¿Ya tenés en mente algunas ideas? Algunas, digamos, para continuar esa saga que arrancaste, digamos. Sí, probablemente el pequeño Troy Helguera va a preocuparse por algunas cuestiones ambientales, problemas de medio ambiente en la escuela. También hay un tema que me preocupa, porque hay algunos docentes que ya están opinando y tirando algunas líneas, y eso me fascina. Una maestra me dijo que también el tema de la deserción, que es un tema que preocupa a los docentes, sobre todo post pandemia, sobre todo chiquitos que están en situaciones de cierta vulnerabilidad, que no volvieron a la escuela, y eso puede ser un tema interesante, ¿no? ¿Qué idea podemos tener desde la escuela para salir a buscar a los que no están, a los que se fueron, a los que no volvieron, ¿no? Tal vez cuestiones viales también, que es un tema pintoresco, que me gustaría tal vez que el pequeño Troy Helguera pueda diseñar algún dispositivo para enseñarle bueno, automovilistas cercanos a la escuela la importancia de respetar las normas de tránsito, etcétera, etcétera. Veremos, por ahora sin apuro, digamos, ¿no? Diego, ¿y cómo surge lo de, bueno, las ilustraciones, que son la verdad una maravilla, ¿no? Una maravilla. Hay Surgen de la varias. pluma, del ingenio y del talento de mi amigo Marcelo Mosqueira, que es un gran Sí, ilustrador, no, un gran excelente, ilustrador, un gran excelente. ilustrador. Sí, un querido lector que leyó el manuscrito de la primera novela, me dijo, pero Diego, ¿no te imaginas que esto podría tener algunas ilustraciones como tenían nuestros libros de las colecciones Robin Hood? Y dije, Sí. wow, buena idea, ¿no? Y ahí conseguí al talentoso Marcelo Mosqueira, que, bueno, se leyó los 8 libros y juntos hicimos un trabajo hermoso porque decidir qué imagen, cada libro tiene unas 10, 12 ilustraciones, y cuál ilustra qué cosa de la trama, fue una aventura hermosa, conmovedora, conmovedora, y creo que le aporta al relato, bueno, ese guiño con el lector, de estar jugando a una interpretación compartida, ¿no? No, es espectacular. Bueno, esto que decís, ¿no? Bueno, me hiciste acordar. Yo arranqué con Robin Hood a leer de chico y estaba también muy presente esto. Y bueno, la novena, ¿cuándo sale? ¿Ya tiene fecha? Todavía no tiene fecha, porque hay otro proyecto más. Estoy terminando el primer libro de la saga, se llama Nace un héroe político, el primer libro, que ocurre en París. Eh, Ese libro se convirtió en una novela gráfica. Es algo así como un libro de historietas, en tamaño A4 más o menos, como Asterix, digamos, pero tiene 160 páginas, con un genio
de la ilustración, no Marcelo, otro genio, Sergio Palacios, un enorme ilustrador argentino que vive en Cafayate, Salta, que se tomó el trabajo faraonesco de ilustrar y de convertir a historieta el primer libro de la saga El Pedagogo. Es un material extraordinario, hermoso, porque le da un valor pictórico, una belleza a los relatos, muy, muy, muy potente. Estoy muy conmovido con ese trabajo, que ahora está participando de un concurso internacional en España, ese libro que no está editado todavía. Es un manuscrito, pero el manuscrito de novela gráfica irremediablemente ya tiene todas las ilustraciones terminadísimas, pero no está editado. Al no estar editado puede competir en un concurso en Valencia, en la Diputación de Valencia, que es un concurso para novelas gráficas que no es común en el mundo. Hay concursos de todo tipo, de obra literaria, pero no es común concursos de obra literaria de novela gráfica en español, así que está concursando allí y está como frisado hasta, creo que agosto de este año. Sea como vaya el resultado del concurso, tal vez hacia fin de este año nos pongamos a trabajar en esa edición. Entonces está eso, está el pequeño Troy Helguera, está la número 9 del Sepulturero de Madrid. Hay como algunas cuestiones guardadas que ya van a tomar su dimensión pública, digamos. Estoy hablando con Diego Manusovich, escritor, bueno, vuelvo a mostrar El Pedagogo acá y la segunda revolución de Paul McCartney. Para finalizar, bueno, ¿ya tenés en mente una décima o no? No, todavía no se me ocurrió. Todavía no se me ocurrió. Siempre estoy a la pesca con algún nivel de atención, no mucha, porque no tengo otros proyectos, como dije, que están a la espera, ¿verdad? Eh, pero bueno, después, cuando decido meterme, ahí me pongo un poco más agudo y me pongo pero siempre estoy como una sensibilidad abierta, como para ver si hay algo que me parece lo suficientemente relevante como para promover, como para que valga la pena, por supuesto, ¿no? Porque la idea es que no desanimar a nuestro público, a nuestros lectores, ¿verdad? Entonces tiene que estar a la altura del resto de la saga, pero bueno, ya va a aparecer, no hay ningún apuro. Las Igual, musas vienen cuando tienen que venir, igual digamos. tenés un montón de proyectos, ¿no? Se viene la novena, bueno, la novela gráfica, hay un montón de cosas también para entretenerse. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Así que nada, bien, aparte siempre hay cuestiones de promoción, de charla, de notas. Ahora tengo un viaje me invitaron de la Biblioteca Pública de Los Ángeles, en California, para dar una charla para la comunidad hispana. La biblioteca tiene mis libros y parece que les gusta, así que armaron un evento muy lindo un sábado de la tarde para los hispanohablantes de Los Ángeles, así que voy a presentar la saga allá. Y bueno, siempre hay alguna otra compromiso que permite seguir difundiendo y esto también hay que dedicarle un tiempo, ¿verdad? Diego, un placer enorme tenerte acá en Entrevías. Muchísimas gracias por esta charla y por estar. Por favor. Gracias a vos, un placer, un abrazo grande, gracias por tus preguntas, por nada, parecerte interesante esto. Gracias a los oyentes y bueno, nos vemos en la próxima. Abrazo grande. Chau, chau. Gracias, adiós.